La Haas Autoridad de Antigüedades de Israel descubrió los restos de una iglesia bizantina de 1500 años de antigüedad a las afueras de Jerusalén. ¡Wow! ¡Miren eso! ¡Es increíble! Mi cerebro está a punto de explotar. Parece que fue escrito hace apenas unas horas. De verdad, durante casi 1500 años, el lodo y el limo de las costas de Galilea guardaron un secreto que nadie creía que aún existiera. La historia daba por sentado que ya había hablado. Los eruditos confiaban en que cada palabra que Jesús compartió con sus discípulos había sido escrita, preservada en tinta y fijada para siempre en las páginas de la Biblia. Nada faltaba. Nada se había olvidado. Pero esa certeza podría haber sido infundada. En el extremo norte del mar de Galilea, los arqueólogos retiraron cuidadosamente capas de tierra empapada y descubrieron algo asombroso. Bajo la tierra se extendía un suelo de mosaico, en completo silencio, intacto desde la época del Imperio Bizantino. No era un manuscrito, no era un rollo, era un mensaje grabado en piedra. Y lo que contiene es inquietante. Incrustado en esas baldosas hay un mandato atribuido directamente a Jesús, pronunciado a Pedro, pero ausente en todos los evangelios conocidos, no registrado por escribas, no copiado por monjes, sino preservado en color, diseño y piedra. Estas palabras no son un detalle histórico menor. No solo amplían la historia, sino que la confrontan. Plantean interrogantes sobre lo que se recordó, lo que se perdió y lo que pudo haberse omitido deliberadamente. Y si se comprende el significado completo de este mensaje, podría desafiar los fundamentos de lo que creemos saber sobre los orígenes de la fe cristiana. Bajo el espeso y fétido lodo de la orilla, las viejas historias se resistían a desvanecerse. Durante generaciones, los pescadores locales habían transmitido los mismos relatos inquietantes. Durante las sequías, raras y brutales, afirmaban que piedras talladas emergían momentáneamente del agua que retrocedía. Algunos susurraban sobre algo mucho más grande, oculto bajo tierra. Una estructura enorme engullida por el lodo. Un edificio grandioso borrado por el tiempo. Durante años, estos relatos fueron descartados como leyenda. Pero finalmente, un nuevo equipo de arqueólogos decidió que valía la pena correr el riesgo. No buscaban riquezas ni oro enterrado. Buscaban algo mucho más difícil de encontrar. Un pueblo mencionado repetidamente en la Biblia, más que casi cualquier otro, pero que de alguna manera había desaparecido por completo del paisaje. La excavación comenzó en pleno verano. El calor era sofocante. El aire estaba impregnado del olor a tierra mojada y plantas en descomposición. No había nada romántico en aquel trabajo. Era brutal, agotador e implacable. Las bombas funcionaban día y noche para evitar que el agua del lago inundara las zanjas. Con cada pie de tierra que retiraban, el agua retrocedía como si la propia tierra se resistiera a sus esfuerzos. Decididos a mantener su secreto enterrado. Semana tras semana, los escépticos parecían tener razón. El equipo no encontró mucho más que lodo interminable, un puñado de fragmentos de cerámica romana y una creciente sensación de frustración. El ánimo decayó. La duda se apoderó de mí. De repente, todo cambió. La lazada de un voluntario golpeó algo sólido. No la resistencia sorda de la tierra compactada, sino un estruendo agudo e inconfundible. Metal contra piedra. El equipo se quedó paralizado. El trabajo se ralentizó, con manos meticulosas que retiraban con cuidado capas de limo gris espeso. Primero, apareció una línea recta, luego una esquina, y después un muro entero. No se trataba de una dispersión aleatoria de rocas. Era intencional. Una precisa mampostería dispuesta en ángulos rectos perfectos. A medida que la excavación se expandía, el verdadero tamaño de la estructura se hizo innegable. Esto no era un simple refugio de pescadores, era enorme. Los muros eran gruesos, construidos para perdurar, diseñados para resistir siglos de tiempo y presión. Luego, al excavar más profundamente, surgió otro detalle. Una curva suave e inconfundible que ocupaba el espacio semicircular donde normalmente se ubicaría un altar en una iglesia. Pero esta no era una iglesia cualquiera. Su diseño era sofisticado,
monumental e increíblemente antiguo. Y esto fue lo que dejó a todos atónitos. El edificio se encontraba exactamente en el mismo lugar, donde, según los primeros peregrinos, se ubicaba la casa de Pedro. Durante décadas, los historiadores habían desestimado esos relatos. Argumentaban que los peregrinos estaban equivocados, viajeros desorientados que habían identificado erróneamente el lugar. Según los expertos, el sitio real debería haber estado a kilómetros de distancia, a salvo en tierra firme. Pero el silencioso Elarej contaba una historia muy diferente. A medida que los arqueólogos retiraban lentamente 15 siglos de suciedad endurecida, el color comenzó a emerger bajo sus dedos. Rojos, azules, amarillos. Apareció un mosaico en el suelo, sorprendentemente intactas. El mismo lodo que se esperaba que destruyera las ruinas había tenido el efecto contrario. Las había sellado como una cápsula del tiempo, protegiéndolas de la intemperie, los saqueadores e incluso de los ejércitos que pasaban. Sin embargo, el mayor descubrimiento no fue el edificio en sí, sino lo que se había entretejido en los patrones geométricos del suelo. Un mensaje, un texto, que parecía hablar directamente a través del tiempo, desde el año 500 hasta las personas que estaban allí ahora. Y aquí viene lo increíble. Lo que habían descubierto era solo el principio. Mientras el equipo seguía limpiando los mosaicos, una comprensión se afianzó poco a poco. Esta iglesia no estaba construida sobre tierra desnuda. Descansaba directamente sobre algo más, algo mucho más antiguo. Y esa capa inferior guardaba la respuesta a una pregunta que había intrigado a los eruditos durante 2000 años. A partir de ese momento, el descubrimiento tomó un giro mucho más inquietante. La capital de los apóstoles. Para comprender la profunda importancia de este mosaico, primero hay que entender dónde se encontró. No era Jerusalén, no era Nazaret, era Beta. Y si conoces la Biblia, ese nombre te resultará familiar de inmediato. Beta era la ciudad natal de Pedro, Andrés y Felipe. Allí Jesús sanó a un ciego. Allí tuvo lugar la irremitente alimentación de los 5000. En muchos sentidos, sirvió como centro neurálgico del primer movimiento apostólico, el corazón operativo del ministerio de Jesús. Pero Bethsaida tiene otra reputación, mucho más oscura. Fue una de las 3 únicas ciudades que Jesús condenó abiertamente. En el Evangelio de Mateo, pronuncia una maldición sobre ella. ¡Ay de ti! Reprende a la ciudad por presenciar milagros y, sin embargo, negarse a cambiar. Advirtió que sería arrojada al Hades. Y la historia sugiere que esa advertencia se cumplió. En el siglo IV, Bethsaida se había convertido en una ciudad fantasma. Desapareció de los mapas. Los autores romanos dejaron de mencionarla por completo. Era como si la tierra misma se la hubiera tragado entera. Durante casi 2000 años, nadie se puso de acuerdo sobre dónde se encontraba realmente Bethsaida. 2 yacimientos se disputaban el título. Uno era Tel, una colina rocosa repleta de impresionantes ruinas, pero demasiado alejada del agua para ser un pueblo de pescadores. El otro era Elarej, la costa pantanosa donde se desarrollaba la excavación. El debate fue acalorado. Se dedicaron carreras académicas enteras a demostrar que uno era el lugar correcto y el otro el equivocado. Entonces se descubrió la iglesia y todo cambió. Cuando los arqueólogos excavaron bajo el mosaico bizantino del suelo, encontraron una capa de destrucción. Debajo de la iglesia había casas de la época romana, no villas de la élite, ni edificios gubernamentales, sino casas de pescadores. El equipo desenterró plomos para redes de pesca, anzuelos y monedas, que databan del siglo I. Esta era la evidencia que los eruditos llevaban décadas esperando encontrar. Un pueblo de pescadores activo durante los años exactos en que vivió Jesús. Era la prueba irrefutable. Pero había un giro más. Uno que hacía el descubrimiento aún más inquietante. La forma en que se había construido esta iglesia contaba una historia. No de coincidencia ni de conveniencia, sino de obsesión. Los constructores bizantinos no ubicaron esta iglesia al azar. Su emplazamiento fue calculado con extraordinario cuidado. Toda la basílica se centró con precisión sobre los restos de una casa en particular.
Y esto plantea de inmediato una pregunta crucial. ¿Por qué este lugar? En el mundo antiguo, no se construía una iglesia imponente sobre la casa de un pescador común, a menos que ese lugar tuviera un profundo significado. Los arquitectos del siglo V se esforzaron enormemente por preservar este lugar exacto. Levantaron muros protectores alrededor de la habitación original. Trataron el suelo de tierra de la antigua casa no como escombros, sino como algo sagrado. Cada detalle apunta a la misma conclusión. Los constructores estaban completamente convencidos de que se encontraban sobre la verdadera casa de Pedro. Los escépticos podrían argumentar que los bizantinos simplemente adivinaban, pero la memoria en el mundo antiguo era mucho más fiable de lo que solemos imaginar. La gente no dependía de mapas ni de documentos escritos como lo hacemos hoy. Confiaban en la memoria viva. Los abuelos traían a sus nietos a este lugar y decían, aquí se encontraba la roca de la iglesia. Y lo que sugieren los descubrimientos en Elaridge es extraordinario. A pesar de la maldición, a pesar de la desaparición de la ciudad, una pequeña comunidad de creyentes perduró. Protegieron el lugar, salvaguardaron su identidad y transmitieron ese conocimiento de generación en generación. Y cuando el imperio finalmente adoptó el cristianismo, hicieron lo que habían esperado durante generaciones. Marcaron el lugar de forma permanente. Construyeron un monumento diseñado para perdurar. Pero este monumento no pretendía ser un simple memorial. Era una bóveda. Y dentro de esa bóveda, sus constructores sellaron una frase destinada a perdurar por los siglos. Palabras que nos transportarían al momento en que Jesús habló directamente a sus seguidores. Aquí es donde la historia se complica, porque lo que grabaron en el suelo no era un versículo común de un sermón dominical. Las piedras estaban a punto de hablar. El código bizantino. Volvamos al mosaico. Mientras los restauradores retiraban cuidadosamente las capas de suciedad y deterioro, las letras griegas fueron emergiendo poco a poco. El equipo se reunió alrededor, con los flashes de las cámaras y la tensión en aumento. Llamaron inmediatamente a un experto en griego antiguo para que tradujera la inscripción en el acto. Comienza con una dedicatoria formal a un obispo. Nada fuera de lo común. Luego, el tono cambia. El texto menciona a Pedro, pero no de pasada. Lo llama jefe y comandante de los apóstoles celestiales. Esa frase es explosiva. En teología, las palabras nunca se eligen al azar. Los términos griegos específicos que se usan aquí tienen un peso enorme. Implican jerarquía, autoridad, una clara cadena de mando. Sugieren que, para el siglo V, aquí mismo, en la Galilea rural, Pedro no era considerado simplemente un discípulo más, sino el líder supremo. Y eso toca la esencia de uno de los debates más antiguos y polémicos del cristianismo: la autoridad. La Iglesia Católica basa gran parte de su doctrina en ella. La autoridad sostiene que Pedro fue el primer papa, la roca sobre la que se edificó la iglesia. Muchas tradiciones protestantes rechazan esta idea, argumentando en cambio que Pedro fue simplemente un líder entre iguales.
Pero enterrado bajo el lodo de la propia ciudad natal de Pedro, hay un texto que cuenta una historia diferente. Apoya la idea de Pedro como comandante supremo. Muestra que los cristianos locales, las mismas personas que vivían donde Pedro vivió, creían que él tenía autoridad sobre los demás. Y hay más. La inscripción también identifica a Pedro como el portador de las llaves. Esa frase apunta directamente al momento en que se dice que Jesús le confió las llaves del reino de los cielos. Pero el mosaico no se detiene en ese pasaje conocido, y aquí es donde la historia da un giro inesperado. El equipo pronto se dio cuenta de que la inscripción no era un simple bloque de texto. Estaba encerrada en un medallón, un marco circular. Y dentro de ese marco, apenas visibles, había letras más pequeñas y tenues. Eran difíciles de ver, como si siglos de pisadas las hubieran desgastado lentamente. O tal vez habían sido talladas con delicadeza a propósito, para que solo las vieran quienes supieran buscar. A simple vista, las palabras eran casi invisibles. Por ello, los investigadores utilizaron equipos de imagen avanzados. Se emplearon escáneres infrarrojos para observar a través de las capas de suciedad y los daños causados por el paso del tiempo. Cuando las imágenes aparecieron en la pantalla, se hizo un silencio absoluto en toda la carpa. Lo que veían era una continuación de la inscripción, una cita escrita como un discurso directo. Eran palabras atribuidas al propio Señor, dichas directamente a su discípulo. Las iglesias antiguas suelen exhibir versículos bíblicos en sus paredes o suelos. Eso no era inusual. Pero este texto no coincidía con ningún manuscrito conocido. No era una cita estándar, era diferente. Una variación, una desviación, o quizás algo aún más inquietante. Podría tratarse de una versión anterior, una que posteriormente fue eliminada. El ambiente en la excavación cambió al instante. Ya no se trataba solo de un hallazgo artístico. El equipo contemplaba lo que parecía ser el registro de una conversación que había tenido lugar hacía 2000 años, pronunciada a pocos pasos de donde se encontraban. Las palabras sonaban personales, casi íntimas, e insinuaban algo mucho más trascendental que cualquier texto sagrado, una responsabilidad cósmica, un papel sin precedentes, jamás registrado formalmente. Los escaneos revelaron algo que nadie esperaba, una referencia a la preparación del cielo mismo. Una vez procesadas por completo las imágenes infrarrojas, intervinieron los lingüistas. Reconstruyeron cuidadosamente las letras fragmentadas, ocultas en el tenue anillo interior del mosaico. Lenta y deliberadamente, una frase se formó. Decía algo así: protege mi casa, porque voy a preparar los cielos. Detente y considera eso por un momento. Protege mi casa. En el Evangelio de Juan, Jesús le dice a Pedro: apacienta mis ovejas. En Mateo, llama a Pedro la roca sobre la cual se edificará la iglesia. Pero en ninguna parte del Nuevo Testamento aceptado Jesús le dice a Pedro: guarda mi casa. Y luego está la segunda frase: porque voy a preparar los cielos. Reconocemos algo similar: voy a prepararos un lugar, de Juan 14. Pero esta formulación es diferente, y esa diferencia importa. Sugiere una división de responsabilidades. Jesús se marcha para preparar lo que viene después, mientras que Pedro se queda atrás como guardián, como un centinela de lo que queda. Lo cual plantea una pregunta crucial. ¿Qué es exactamente la casa? Si solo fuera una metáfora de la iglesia, la frase no resultaría tan impactante. Pero recordemos dónde se encontró esta inscripción. La iglesia fue construida directamente sobre una casa, la casa de Pedro. Y si la antigua tradición no se limitara a decir que Pedro vivió aquí, y si dijera que Jesús le dijo explícitamente: quédate aquí, protege este lugar, ¿este es el ancla? Esa idea concuerda con lo que los estudiosos llaman la agria, dichos atribuidos a Jesús que perduraron en tradiciones antiguas, pero que nunca se incluyeron en la Biblia. Existen docenas de estos dichos. Algunos son extraños, otros profundamente conmovedores, pero encontrar uno grabado permanentemente en el suelo de un importante lugar de peregrinación le confiere un significado extraordinario. No solo se recordaba, sino que quedó plasmado en piedra. Esto sugiere que la gente de Bethsaida recordaba algo que los evangelistas decidieron no incluir. Y la frase
Guarda mi casa transforma por completo nuestra comprensión del papel de Pedro. No lo retrata como administrador u organizador. Lo presenta como un guardián, un centinela, alguien en guardia. ¿Pero protegiendo de qué? Ahí es donde comienza la especulación más profunda. En las primeras creencias cristianas, nunca se asumió que los lugares sagrados fueran pacíficos. Se consideraban territorios en disputa, campos de batalla, lugares que se creía que suscitaban resistencia, donde fuerzas invisibles se oponían con mayor ferocidad. Según la tradición antigua, se pensaba que los demonios despreciaban los lugares sagrados. Por lo tanto, cuando Jesús le dice a Pedro que custodie la casa, puede que no se trate de un lenguaje simbólico. Puede que fuera una tarea literal, que iba mucho más allá de la predicación o el liderazgo. Un deber espiritual basado en la protección. Este descubrimiento también tiene otra consecuencia. Reduce la distancia entre la leyenda y la realidad. Da solidez a la historia. Ideas abstractas, como las llaves del cielo, de repente se vuelven prácticas, físicas. Al fin y al cabo, las llaves sirven para cerrar, abrir y proteger lugares reales. En efecto, el mosaico sugiere que los primeros creyentes consideraban este lugar exacto, este tramo específico de costa fangosa en Galilea, como nada menos que un puesto avanzado del cielo en la tierra, una embajada. Y Pedro no solo enseñaba allí. Lo dejaron a cargo, el encargado de mantener la posición hasta que el maestro regresara. Pero aún hay otra dimensión en esta historia, una que trasciende la historia y se adentra en lo místico. La idea de preparar los cielos. ¿Qué significa eso realmente? Suena menos a metáfora y más a construcción. Como si el cielo mismo aún no estuviera terminado. Como si, mientras Pedro velaba en la tierra, Cristo estuviera dando forma activamente a lo que vendría después. Construir, preparar, expandir la realidad misma. Esa es una visión del más allá mucho más dinámica e inquietante que la mayoría de la gente escucha en un sermón dominical. El equipo comprendió de inmediato que se enfrentaban a algo peligroso por sus implicaciones. Esta simple frase parecía fusionar la tierra y el cielo, la historia y la teología, el mundo físico y el divino. Pero, como suele ocurrir con descubrimientos como este, empieza a surgir una posibilidad aún más extraña. La pieza final del rompecabezas puede que no esté enterrada en la tierra. Puede que esté escrita en las estrellas. El secreto definitivo. Si tomamos la inscripción literalmente, protege mi casa, porque voy a preparar los cielos, nos vemos obligados a plantearnos una pregunta inquietante. ¿Por qué aquí? ¿Por qué precisamente en este punto del planeta? ¿Por qué la preparación de los cielos requeriría la protección de un lugar físico específico en la tierra? Entre los académicos marginales y los teólogos poco convencionales, aquellos dispuestos a ir más allá de la doctrina establecida, existe una teoría silenciosa. La idea de que ciertos lugares en la tierra actúan como anclas, puntos de encuentro entre lo físico y lo espiritual. Como es arriba, es abajo. Es un concepto antiguo arraigado en el pensamiento hermético. El mundo material refleja el espiritual. Pero, ¿y si esa idea no es solo simbólica? ¿Y si fuera literal? ¿Y si la geografía de la Tierra no se limitara a tierra y agua, sino que se asemejara más a un circuito? ¿Y si algunos lugares funcionaran como puntos de conexión? Si Jesús le dijo a Pedro que cuidara la casa mientras él preparaba los cielos, ¿podría haberse entendido Bethesda como uno de esos puntos? ¿Una encrucijada? ¿Una puerta? ¿Un puente entre reinos? Observen el patrón. Este no era un pueblo pesquero cualquiera. Era un centro de lo imposible. El lugar donde los ciegos recuperaban la vista. Donde se alimentaba a multitudes de la nada. Un acontecimiento que desafía las leyes de la conservación. Donde Jesús caminó sobre el agua, desafiando abiertamente la gravedad misma. Si los milagros se concentraban en algún lugar, se concentraban aquí. Y eso plantea una última posibilidad inquietante. Este lugar importaba no solo simbólicamente, sino también a nivel cósmico. Visto desde la perspectiva de la ciencia ficción, más que desde una estrictamente religiosa, algo profundamente inquietante comienza a tomar forma. Las leyes de la física parecen más débiles aquí. La frontera entre mundos se siente frágil.
La realidad misma parece flexible, casi editable en tiempo real. Así que, tal vez proteger la casa nunca se trató de proteger un edificio, ni siquiera una comunidad. Quizás nunca se trató de un edificio. Quizás se trataba de proteger una brecha, de mantener una puerta de enlace segura. Esa idea coincide inquietantemente con los escritos gnósticos, los antiguos textos esotéricos que la iglesia primitiva rechazó y borró. Muchos de esos escritos hablan de guardianes y porteros, figuras encargadas de vigilar los umbrales entre la luz y la materia, entre el cielo y el mundo físico. El mosaico descubierto en La Roche podría ser un fragmento superviviente de esa forma más antigua y mística del cristianismo, una versión que no se conservó intacta, una versión que Roma suavizó posteriormente, transformándola en una estructura más segura de obispos y papas, mientras que sus elementos cósmicos más audaces quedaron sepultados bajo la doctrina, la piedra y el silencio. Este descubrimiento nos obliga a replantearnos la figura de los apóstoles, no solo como maestros con túnicas, sino como participantes en algo mucho más grande, agentes dentro de un marco cósmico. Pedro no era simplemente un pescador elevado a un puesto de liderazgo. Era el que se quedaba atrás, el centinela, el guardián al que se le confiaban las llaves no solo como símbolo de autoridad, sino posiblemente como el acceso a una puerta real, mientras el arquitecto principal trabajaba al otro lado. Esto sugiere que la ascensión no fue solo una despedida, fue una partida y alguien tenía que quedarse para custodiar el umbral. Luego viene el detalle más escalofriante de todos. La iglesia no fue destruida por invasores. En el siglo VIII, un terremoto la engulló por completo, como si la tierra misma se hubiera movido para sellar el secreto. Durante más de 1000 años, la casa de Pedro desapareció, perdida, desprotegida o deliberadamente oculta. Ahora ha resurgido, y lo que una vez se pretendió proteger ya no está enterrado. El momento no parece casual, parece deliberado. Quizás este mensaje nunca estuvo destinado solo a Pedro. Quizás siempre estuvo destinado a sobrevivir, a esperar, a llegar hasta nosotros. Protejan la casa, protejan los cimientos, vigilen la brecha. El sitio ha sido cubierto una vez más, pero las palabras ya no están enterradas. No se pueden borrar de la vista. No se pueden olvidar. La señal se ha perdido. Así que, aquí está la verdadera pregunta. Si Jesús le dio a Pedro instrucciones que nunca se incluyeron en la Biblia, ¿qué más podría faltar? ¿O es simplemente un hermoso mosaico, nada más? Tú decides. Y si quieres explorar más historia oculta y secretos olvidados, no olvides darle a me gusta y suscribirte.